Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de las armas milagrosas que estuvieron desarrollando los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabíais que una de ellas habría sido capaz de abrasar una ciudad entera desde el espacio? En los años finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los vientos del conflicto ya soplaban en contra de las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, el Ministerio de Propaganda germano acuñó un término destinado a levantar la moral del pueblo, Wunderwaffen, que puede traducirse como armas milagrosas o armas maravillosas. Se empleaba para referirse a unas nuevas armas que los científicos e ingenieros alemanes estaban desarrollando y que proporcionarían a su país una ventaja repentina y decisiva en la guerra. Gracias a ellas, los ejércitos de Hitler serían capaces de invertir el curso de la guerra y derrotar a todos sus rivales, incapaces de reaccionar ante el despliegue de una tecnología abrumadoramente superior. Como aquellas armas milagrosas podían hacer su aparición el día menos pensado y sus devastadores efectos entre las filas enemigas serían inmediatos, el pueblo podía mantener su fe hasta el último momento. También se hablaba mucho en la propaganda nazi de armas secretas o armas de represalia, pero la idea era la misma. La superioridad técnica y científica de los alemanes se impondría y los conduciría a la victoria. Aunque desde nuestra perspectiva actual pueda parecernos una estrategia propagandística disparatada, por aquel entonces los alemanes tenían bastante fe en la superioridad técnica de sus armas, una creencia que venía de lejos y no era infundada. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la artillería alemana había destacado por sus capacidades técnicas. Por ejemplo, en la guerra franco-prusiana de 1870, los cañones de retrocarga con tubos de acero fundido de Alfred Krupp ofrecían un alcance de 4 kilómetros, más del doble que el alcance de los cañones franceses. Además, eran capaces de disparar con mayor cadencia, hasta 10 veces por minuto. Aquella superioridad artillera contribuyó de manera decisiva a la victoria prusiana. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes también produjeron un arma más destinada a causar admiración y elevar la moral entre los suyos que a ser útil en la práctica. Fue conocida como el Cañón de París, ya que se empleó para bombardear la capital francesa durante el último año del conflicto. Tenía un calibre de 210 milímetros y disparaba granadas explosivas de más de 100 kilogramos, pero debido a su enorme alcance de 130 kilómetros, carecía de precisión y solo servía para sembrar el pánico entre los parisinos, ya que mataba a civiles de manera indiscriminada sin que estos supieran desde dónde los atacaban. ¿Desde un avión? Imposible. Lo habrían visto o escuchado. ¿Un cañón enemigo? No podía ser. París estaba demasiado lejos del frente. Con esa arma los alemanes dispararon un total de 206 proyectiles contra la ciudad y mataron a 256 personas, todas ellas civiles. Aunque se suele hablar del Cañón de París en singular, en realidad eran 3 los cañones similares que dispararon sobre la ciudad. Después de la Gran Guerra, el Tratado de Versalles desmanteló casi por completo el arsenal alemán, pero a partir de 1933, tras el nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, el ejército alemán comenzó a rearmarse y como no podían fabricar abiertamente muchas armas sin violar el Tratado de Versalles, apostaron por la investigación armamentística y por incorporar continuamente nuevos desarrollos en lugar de establecer una producción estandarizada de armas. De ese modo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial,
los alemanes contaban en múltiples áreas con máquinas de guerra más modernas que las de los países de su entorno. Tanques, aviones, submarinos, tecnología de cohetes. En el campo de la tecnología militar, los alemanes innovaron mucho durante la guerra, pero ¿realmente estaban desarrollando en secreto armas milagrosas? Existe un debate permanente acerca de qué armas desarrolladas por los nazis se deberían considerar Wunderwaffen y cuáles no. ¿Solo las que no pasaron de la fase de diseño o también las que llegaron a ser empleadas en combate? ¿Únicamente las de gran poder destructor o también las que suponían una mejora táctica? No existe un listado oficial de las armas milagrosas nazis, así que en este vídeo os vamos a hablar de las que a nosotros más nos han llamado la atención y en cada caso os explicaremos su contexto. Ya os adelantamos que algunas os parecerán más ocurrentes que efectivas y en absoluto milagrosas, pero creemos que como mentes curiosas también os interesará saber de ellas. Por otro lado, alrededor de las Wunderwaffen también han surgido una amplia variedad de relatos de fantasía recogidos en novelas, películas, cómics y falsos documentales, muchas veces entremezclados con el interés que algunos jerarcas nazis mostraron por el ocultismo. Al final del vídeo, en un apartado especial, os hablaremos de algunas de esas armas imaginarias. Ahora, empecemos por arriba, es decir, por la aviación. Uno de los factores que mayor peso negativo ejercían sobre la moral de la población civil eran los bombardeos aliados sobre las ciudades germanas. Quienes vivían alejados del frente eran muy conscientes de que la guerra tenía efectos negativos sobre sus vidas, como la pérdida de algunos familiares o conocidos que se hubieran alistado o la escasez de productos en el día a día. Pero podían seguir creyéndose las noticias maquilladas por el Ministerio de Propaganda, confiando en que Alemania se alzaría con la victoria una vez más. ¿Acaso no habían conquistado Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia en apenas 2 años? Todas aquellas victorias habían dotado al Führer de un halo de invencibilidad a ojos del pueblo. Sin embargo, en el momento en que toneladas de bombas caen sobre tu barrio y matan a tus vecinos, es difícil seguir manteniendo la fantasía de que la guerra marcha bien. Ya en septiembre de 1941, los británicos establecieron su estrategia de bombardeos sobre Alemania, cuyo objetivo sería textualmente romper la moral de la población, haciendo las ciudades físicamente inhabitables y sumir a la población en una sensación de peligro constante. Aunque inicialmente los bombardeos no tuvieron mucho éxito, a partir del empleo de bombas incendiarias de manera masiva, el impacto sobre las ciudades y sus habitantes fue enorme. Si Hitler quería mantener la fe de su pueblo en la victoria, tenía que barrer del cielo alemán a los aterradores bombarderos enemigos, pero para ello, ya en 1944 habría necesitado un milagro. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, era incapaz de defender las fábricas de aviones y en marzo del 44 se creó el Jägerstab, una especie de Estado Mayor que se encargó de descentralizar la industria aeronáutica germana y distribuir las tareas de investigación y producción entre una red de instalaciones subterráneas a fin de protegerla ante los ataques enemigos y multiplicar la producción de aviones de caza. Porque los bombardeos no solo desmoralizaban, sino que también hundían la capacidad productiva alemana. Desde mediados de 1943, Alemania había pasado a una economía de guerra total, donde las fábricas civiles pasaron a destinarse a la producción militar, bajo la administración del arquitecto Albert Speer, ministro de Armamento y Producción Bélica del Reich.
Los territorios que habían ocupado por toda Europa nunca dieron el rendimiento productivo planeado por Alemania debido, entre otros factores, a las acciones de sabotaje de los grupos de resistencia y a la destrucción de algunas infraestructuras fundamentales a causa de la propia guerra. Sin embargo, lo que sí obtuvieron fue una enorme cantidad de mano de obra esclava. Se estima que en 1944, 1 de cada 4 personas que trabajaban en Alemania lo hacía de manera forzada. De hecho, muchas de las grandes fábricas y corporaciones alemanas empleaban operarios esclavos. Gracias a esos prisioneros, la fabricación de tanques y aviones de combate se había doblado o triplicado, pero pese a ello no podían competir con el potencial industrial aliado, con Estados Unidos a la cabeza. Y los bombardeos destruían fábricas y ciudades a un ritmo insostenible para la economía germana. La comida empezó a escasear de manera grave y el futuro del Reich era cada vez más oscuro. Pese a todo ello y a diferencia de lo que por entonces ya empezaban a opinar en privado algunos altos oficiales alemanes, el Führer no contemplaba realizar concesiones a los aliados occidentales para pactar un armisticio que permitiera a Alemania concentrar todos sus recursos en el frente del Este para frenar a los soviéticos, que suponían una mayor amenaza para los alemanes y con quienes a priori habría sido mucho más complicado llegar a ningún acuerdo de paz desde una posición débil. Pero Hitler quería seguir luchando hasta el final, fuera este el que fuese, sin importarle las consecuencias que una derrota completa acarrearía a su pueblo. A fin de que las bombas dejaran de caer sobre territorio alemán, en el verano de 1944 se puso en marcha el programa de emergencia de cazas, destinado a producir en serie un avión barato específicamente diseñado para derribar bombarderos. Este nuevo aparato debía cumplir una serie de criterios, como estar impulsado por cohetes o motores de reacción para ser capaces de escapar de los aviones de escolta y atacar a los bombarderos. También debía ser muy sencillo de pilotar para que pudieran manejarlo los jóvenes de las juventudes hitlerianas entrenados a toda prisa. Y sobre todo, debía de poder construirse con materiales abundantes como la madera o el hierro, para poder construirlo en masa de manera rápida y económica. Por último, dado que sería empleado en la defensa de zonas concretas, no sería necesario que permaneciera mucho tiempo en vuelo, pero sí era vital que despegara en pistas cortas y sobre todo con una alta velocidad de ascenso para poder salir al paso de las formaciones de bombarderos que se aproximaran antes de que éstas llegaran a sobrevolar sus objetivos y arrojaran sus bombas. Uno de los diseños propuestos fue el Wagenbad 349 Nata, un avión cohete desechable que despegaba verticalmente y en principio cumplía con todos los requisitos. Impulsado por 4 cohetes que se desprendían a los 10 segundos de despegar y un quinto que permanecía fijo, una vez en el cielo su estrategia de ataque era simple: lanzarse con un ligero picado directamente hacia la formación de aviones enemigos y disparar los 24 cohetes que ocultaba en su morro. Como no estaban guiados, era crucial que los disparara lo más cerca del objetivo posible. Por último, el piloto, si aún seguía con vida, debía soltar los seguros que mantenían el morro unido al avión para que toda la parte delantera se desprendiese y así poder saltar en paracaídas. El 1 de marzo de 1945, apenas 2 meses antes de la rendición de Alemania, se llevó a cabo el primer y único vuelo tripulado con un Nata, con el piloto de pruebas Lothar Siebat a los mandos. Poco después del despegue, la aeronave describió un arco invertido y acabó estrellándose. El avión explotó y Siebat falleció. No se sabe con certeza el motivo del accidente. Los primeros informes señalaron que la cubierta de la cabina se desprendió y que la cabeza de Siebat tal vez
golpease contra el marco del fuselaje, haciendo que se desmayara. Otras hipótesis señalan a un posible desajuste de los cohetes o a que debido a las 3G de aceleración del despegue, Sibat tiró accidentalmente de la columna de control y por eso la nave describió un arco invertido hasta estrellarse. Aunque los ingenieros reforzaron el pestillo de la cubierta de la cabina y añadieron un dispositivo de bloqueo temporal de la columna de control para que ésta no pudiera ser accionada por el piloto hasta alcanzar los 1000 metros de altura, no se realizaron más vuelos tripulados del Naddar y no llegó a entrar en combate. En total se construyeron 30 unidades, 4 de las cuales fueron capturadas por los estadounidenses. Otra propuesta llamativa de avión antibombarderos fue el Hamjäger, ideado por la empresa Luftschiffbau Zeppelin, famosa por sus enormes dirigibles que fueron empleados como bombarderos estratégicos de larga distancia durante la Primera Guerra Mundial. Por cierto, en 1940, esos antiguos gigantes del aire fueron desguazados para producir con sus materiales aviones de combate. El Hamjäger fue pensado para ser remolcado o transportado por un avión nodriza. Una vez liberado, primero lanzaría una andanada de cohetes y luego embestiría a los bombarderos. Sí, tal cual, impulsado por un cohete, debía lanzarse contra ellos para destrozarlos con sus alas, que estarían blindadas con placas de acero de 3 centímetros de espesor. Si el piloto y su pequeño Hamjäger sobrevivían a los impactos que lograran asestar a los aviones enemigos, podían intentar aterrizar sobre el patín retráctil que incorporaba el aparato. ¿Quién no querría pilotar uno? El caso es que nadie llegó a hacerlo, aunque algunos historiadores especulan que se llegó a realizar un pedido de 16 prototipos. No hay evidencias de que el Hamjäger pasara nunca de la mesa de dibujo. También merece ser mencionado el Sonbolso 344, equipado con 2 ametralladoras y un morro desmontable relleno con 400 kilos de explosivos. La cabina del piloto estaba ubicada cerca de la cola del avión y la secuencia de ataque que debía seguir era muy parecida a la del Hamjäger, liberado desde un avión nodriza e impulsado por un cohete. Se lanzaría sobre los bombarderos enemigos en un ángulo de 45 grados, pero en lugar de impactar contra ellos, soltaría su morro explosivo, que contaba con sus propias aletas estabilizadoras y estallaba accionado por una espoleta de proximidad. Tras el ataque, el Sonbol 344 aterrizaría sobre un patín retráctil. Finalmente, como sucedió con tantos otros proyectos aeronáuticos nazis, la guerra acabó antes de que pudiera ser desarrollado. Probablemente el avión experimental nazi más famoso sea el Hortenho 9, un prototipo de cazabombardero por el que sentía predilección el comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. En 1943, Göring, con el sueño de poder bombardear Gran Bretaña con facilidad, solicitó que le presentaran diseños de un cazabombardero que fuera capaz de transportar 1000 kilos de bombas a una distancia de 1600 kilómetros, con una velocidad de vuelo de 1000 kilómetros por hora. Para cumplir esos requisitos, los hermanos Reimach y Walter Horten, que eran pilotos de la Luftwaffe, miembros del partido nazi y también diseñadores de aviones, idearon la primera ala volante propulsada por motores a reacción y llegó a construirse. El primer vuelo de prueba de un prototipo del Ho-9, impulsado por 2 turborreactores, tuvo lugar en diciembre del 44. Aunque al mes siguiente se produjo un accidente durante otro vuelo de ensayo y su piloto, el teniente Erwin Zilla, falleció, se encargó la producción de 100 unidades del Hortenho 9. También en este caso, la guerra concluyó antes de que pudieran ser fabricados,
pero los estadounidenses lograron capturar uno de los prototipos, que actualmente se exhibe en Washington, en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de la institución Smithsonian. A raíz de lo prometedor que era el HO-9, los hermanos Horten decidieron diseñar una variante mayor, el HO-18, para el proyecto America Bomba, que, como su propio nombre indica, buscaba un bombardero capaz de atacar el territorio continental de Estados Unidos despegando desde Alemania, lo que implicaba una autonomía de vuelo superior a los 11.500 kilómetros entre ida y vuelta. Aquel proyecto ya se había planteado en 1938, antes incluso de que empezara la guerra, pero no fue puesto en marcha hasta principios del 42, una vez que los Estados Unidos habían entrado en el conflicto. Según su diseño, el HO-18 medía 40 metros de envergadura y era capaz de llevar a 3 tripulantes y cargar 4.000 kilos de bombas. Y efectivamente contaba con una autonomía de 11.500 kilómetros. Además, disponía de un par de torretas accionadas por control remoto con 2 cañones de 30 milímetros cada una. A diferencia de su hermano menor, el HO-18 estaba impulsado por 6 turborreactores en lugar de 2. No llegaron a construirlo. Dentro de los múltiples diseños propuestos para el proyecto America Bomba, también destaca el Silbervogel, que en alemán significa pájaro de plata, un cohete alado suborbital que en teoría sería capaz de lanzar sobre ciudades como Chicago o Nueva York una enorme bomba convencional que explotara a cierta altura para liberar una nube de polvo radiactivo que cubriera toda la zona urbana. El diseño había sido ideado antes de la guerra, a finales de los años 30, por el austríaco Eugen Senger y la alemana Irena Brendt, aunque llegó a realizar algunos test aerodinámicos en el túnel de viento. El Silbervogel nunca despegó. Tras la derrota alemana en Stalingrado en 1943, el proyecto fue abandonado por falta de recursos, de manera similar a lo que sucedió con las demás propuestas para el proyecto America Bomba, que fueron descartadas por ser demasiado costosas en dinero, materiales y tiempo de desarrollo, cuando no técnicamente inviables. Por cierto, aunque los alemanes no lograron bombardear el territorio continental de los Estados Unidos, los japoneses sí lo hicieron, gracias a lo que ellos denominaron Fugo, unos globos incendiarios incontrolados que lanzaban desde la costa de Honshu, la isla más grande de Japón, y que gracias a las corrientes de aire de gran altitud eran impulsados hasta Norteamérica. Los globos de papel y llenos de hidrógeno medían 10 metros de diámetro y portaban 4 dispositivos incendiarios de 5 kilos cada uno, además de una bomba antipersonal de 15 kilos. En total, el ejército imperial japonés lanzó más de 9.000 de aquellos globos, conscientes de que la gran mayoría no alcanzarían su objetivo, que era sembrar el pánico entre los estadounidenses, provocando incendios forestales. En total, unos 300 de los globos fueron avistados o encontrados en algún punto de Estados Unidos, Canadá o México, pero el gobierno estadounidense censuró los medios de comunicación para que los japoneses ignorasen el resultado de su operación. Aunque no lograron provocar incendios a gran escala, uno de ellos mató a 6 civiles que se encontraban de picnic cerca de Bly, en el estado de Oregón. Fueron las únicas víctimas mortales de la guerra en los Estados Unidos continentales. Antes, cuando hemos mencionado la nube radiactiva sobre Nueva York o Chicago, es probable que os haya venido a la mente el programa nuclear nazi. ¿Realmente estuvieron cerca de fabricar la bomba atómica? Esa sí podría haber sido un arma que cambiara el curso de la guerra.
El proyecto nazi, que pretendía hacer técnicamente utilizable la fisión nuclear, tenía el nombre en clave de Uranprojekt, es decir, Proyecto Uranio. El tema es muy largo de contar y probablemente le dediquemos un vídeo completo. En este simplemente diremos que pese a lograr algunos éxitos en su investigación, los alemanes no lograron crear una reacción nuclear en cadena autosostenida en un reactor hasta el final de la guerra. Y a pesar de los rumores, no hay pruebas de que llegaran a probar ningún arma nuclear a pequeña escala. Al igual que sucedió con los desarrollos aeronáuticos nazis, la destrucción sistemática de instalaciones productivas clave por parte de los bombarderos aliados lastró mucho la investigación. Si la guerra hubiese durado un par de años más, ¿los nazis habrían conseguido fabricar una bomba atómica? Dependería del estado del conflicto. Si Alemania hubiese logrado estabilizar los frentes y reconstruir parcialmente sus infraestructuras y economía, tal vez sí habrían conseguido crear la bomba atómica, pero es poco probable que hubiesen podido hacerlo, pese a tener 2 años más, si estos hubiesen seguido siendo de declive para ellos. En cualquier caso, como todos sabemos, los estadounidenses se les adelantaron y de no haberse rendido los alemanes pocos meses antes, quién sabe si no les hubiesen lanzado un par de bombas nucleares como a los japoneses para obligarlos a claudicar. Si hubo un arma clave en las rápidas victorias alemanas en los inicios del conflicto bélico, esos fueron los tanques. Los blindados alemanes demostraron unas capacidades superiores a las de todos los carros enemigos, hasta que durante la Operación Barbarroja toparon en el campo de batalla con algunos de los blindados rusos, como el tanque pesado KV-1. A mediados de 1942, el Imperio alemán se encontraba en el apogeo de su expansión geográfica y los dirigentes alemanes se permitían soñar a lo grande, de modo que el ingeniero Eduard Grote se atrevió a diseñar uno de los proyectos más megalómanos de la ingeniería militar germana, los Landkreuzer, es decir, los cruceros terrestres. El mayor de ellos habría de ser el Landkreuzer P-1000 Ratte, que significa rata, un tanque superpesado de 1000 toneladas que medía 35 metros de largo, 14 de ancho y 11 de alto. Tenía un blindaje de entre 15 y 36 milímetros y estaba diseñado para ser operado por 20 personas, más otros 40 soldados como tripulación de combate. Sus armas principales eran 2 cañones de 280 milímetros, un calibre más propio de un navío de guerra que de un tanque. Además, contaba con 8 cañones antiaéreos y uno antitanque de 128 milímetros. Ver aparecer un monstruo semejante en el campo de batalla provocaría un efecto psicológico importante entre las filas enemigas, y Hitler, entusiasmado, dio luz verde a su construcción el 23 de junio de 1942. Pero, ¿realmente sería una máquina de guerra práctica? Los expertos en tecnología bélica suelen coincidir en que su enorme masa habría destruido las carreteras y puentes por los que hubiese circulado, dejándolos intransitables, por no hablar del costoso mantenimiento de toda su maquinaria. Además, aunque sobre el papel su velocidad máxima era de 40 km por hora, no habría sido nada ágil en sus movimientos, ofreciendo un blanco casi estático y enorme a los bombarderos. Tras los varapalos militares que sufrieron los alemanes en 1943, el ministro de Armamento y Municiones, Albert Speer, consideró que la fabricación del Ratte era un enorme desperdicio de recursos en comparación con su escasa utilidad táctica, y detuvo su desarrollo. El que sí llegó a ser construido, aunque tan solo 2 prototipos, fue el Panzer VIII Maus de 188 toneladas, minúsculo en comparación con el Ratte, pero aún así el mayor tanque construido durante la Segunda Guerra Mundial.
Hacia el final del conflicto, en la revista militar alemana Signal, aparecieron unas ilustraciones de dos nuevos tanques superpesados, los Panzer IX y X, pero no eran más que dibujos conceptuales sin base real, publicados para confundir a los servicios de espionaje aliados y levantar la moral de la población. Para rematar el tema de los tanques, queremos enseñaros un vehículo alemán muy curioso, el Kugelpanzer, es decir, el blindado esférico. Solo se conserva una unidad, capturada por los soviéticos en Manchuria en 1945. Propulsado por un motor de 2 tiempos con un solo cilindro, se cree que era empleado como vehículo de reconocimiento ligero, tal vez como protección para un hombre que tendiera líneas telefónicas en zonas de combate. Su blindaje solo tiene medio centímetro de espesor, con una pequeña rendija de observación y carece de armas. El hecho de que se capturara en la zona de Manchuria parece indicar que, aunque fue fabricado en Alemania, se envió a los japoneses. Actualmente se expone en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia. Otra de las armas milagrosas del Reich fue el supercañón V3, inicialmente diseñado para bombardear Londres desde Francia, pero que solo fue utilizado para atacar Luxemburgo en enero de 1945. Se trataba de un cañón multicámara, es decir, que aparte de la cámara de pólvora principal, similar a la de otros cañones, contaba también con una serie de cámaras secundarias insertadas en los laterales del cañón en un ángulo de 45 grados, y sus aberturas de encendido se abrían de manera secuencial conforme la bala se desplazaba hacia adelante. De ese modo, el calor de la carga de pólvora principal encendía las cargas secundarias de los laterales, que contribuían a acelerar aún más el proyectil. En realidad, el concepto del cañón multicámara no era para nada novedoso, ya se conocía desde 1855. Mucho más innovador fue, por ejemplo, el cañón sónico, desarrollado por el doctor Richard Balausek para ser empleado contra las fuerzas terrestres enemigas. Constaba de una cámara de combustión de gas metano conectada a 2 grandes reflectores parabólicos. En la cámara de combustión se producían detonaciones de manera cíclica y el sonido de estas, amplificado por los reflectores, daba lugar a un rayo sónico muy amplio que lanzaba una nota aguda con tanta fuerza que a una distancia de entre 200 y 400 metros causaba vértigo y náuseas al hacer vibrar los huesos del oído medio y agitar el líquido coclear dentro del oído interno. A una distancia de entre 50 y 200 metros, las ondas sonoras eran capaces de actuar sobre los tejidos y fluidos de los órganos, comprimiendo y liberando de manera repetida órganos resistentes a la compresión como los riñones, el bazo o el hígado. En cambio, en los órganos maleables como el corazón, el estómago o los intestinos, apenas producía efectos. Sin embargo, no era un arma práctica, ya que resultaba extremadamente vulnerable ante el fuego enemigo. Si alguna bala alcanzaba a los reflectores, que eran enormes, estos se deformaban y se volvían ineficaces. No llegó a ser empleado en combate. En 1945, las tropas estadounidenses descubrieron en el campo de pruebas de artillería de Hillersleben, en Alemania, un extraño dispositivo con forma de tubo acodado que apuntaba hacia el cielo. Se trataba de un cañón de viento destinado a disparar fuertes golpes de aire contra los aviones enemigos que volaran a baja altura a fin de derribarlos. Según algunas fuentes, era capaz de partir una tabla de 2,5 centímetros de grosor a casi 200 metros de distancia. Sin embargo, al igual que el cañón sónico, nunca fue usado en la guerra.
Como veis, los ingenieros pueden ser muy imaginativos en tiempos de guerra, pero todos los artefactos que hemos comentado hasta ahora palidecen ante el que sin duda habría sido el mayor ingenio bélico jamás creado por el hombre, el proyecto Sone-Gebea. La idea, atribuida al físico Hermann Oebeck en 1929, consistía en construir una estación espacial en la órbita terrestre que contara con un gigantesco espejo cóncavo de 9 kilómetros cuadrados. ¿Y para qué querrían un espejo tan grande? Lo habéis adivinado, para lanzar un rayo de luz solar concentrado contra cualquier punto del planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos del campo de pruebas de artillería de Hillersleben calcularon que un enorme reflector hecho de sodio metálico, ubicado a 8.200 kilómetros de la superficie terrestre, sería capaz de quemar cualquier ciudad. De ahí el nombre del proyecto, Sone-Gebea, que puede traducirse como cañón solar o arma solar. Por supuesto, un plan tan ambicioso jamás habría estado listo antes de que finalizara la guerra. Cuando los estadounidenses capturaron el campo de pruebas de Hillersleben e interrogaron a algunos científicos, estos reconocieron que habrían necesitado por lo menos 50 o 100 años para poner en funcionamiento su rayo de la muerte. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos alemanes fueron reclutados por las potencias vencedoras para impulsar sus propias industrias. Uno de los casos más conocidos es el de Wernher von Braun. Durante la guerra había sido jefe de diseño del cohete V2, el primer misil balístico de combate de largo alcance, que se empleó para atacar Bélgica y el sureste de Inglaterra. El V2 fue también el primer artefacto humano que llegó al espacio al realizar un vuelo suborbital. No es de extrañar que los estadounidenses quisieran integrar a Wernher von Braun en la NASA y le concedieran la nacionalidad en 1955. Trabajando para ellos, diseñó el cohete Saturno V, que permitió al ser humano llegar a la Luna. Pero el caso de Wernher von Braun no fue una excepción, ni mucho menos. Durante la década posterior a la guerra, la presencia de científicos e ingenieros alemanes en proyectos de tecnología militar, tanto occidentales como soviéticos, fue constante, especialmente en la creación de aviones y cohetes. Por último, como mencionamos al principio del vídeo, también hay diversas armas de fantasía adjudicadas al régimen nazi por la imaginación popular. Por no hablar de las supuestas bases secretas que los nazis siguen teniendo en la Antártida, concretamente en la región costera de Nueva Suabia, o incluso en la Luna. Puede que las armas nazis de ciencia ficción más difundidas sean los platillos volantes nazis, o Gleichflugscheiben, supuestamente construidos con una tecnología antigravedad secreta. En realidad, la única aeronave alemana que guardaba algún parecido con un disco volante fue el SAC AS-6, un curioso prototipo con una superficie de ala circular, pero es posible que su aspecto futurista contribuyera a propagar la leyenda de los platillos volantes nazis. En la actualidad sigue existiendo mucho mito en torno a las Wunderwaffen y su capacidad tecnológica, pero no solo por culpa del cine y las novelas. Cuando finalizó la guerra, conforme se iban filtrando a la prensa los documentos y sistemas de armas experimentales capturados por los aliados, la opinión pública comenzó a pensar que los alemanes realmente estaban mucho más adelantados científica y tecnológicamente que los aliados, debido a que estos ocultaron sus propios desarrollos y proyectos, que en realidad no tenían nada que envidiar a los de los germanos en cuanto a su originalidad, como un portaaviones hecho de hielo, del que quizá os hablemos en otro vídeo. En general, para Alemania, los desarrollos armamentísticos experimentales que emprendieron en la recta final de la guerra
supusieron una enorme pérdida de recursos económicos y de personal técnico cualificado que seguramente les habrían resultado más útiles dedicados a otras áreas del esfuerzo bélico. Pero quién sabe, quizás si alguna de las armas milagrosas hubiese estado lista a tiempo y hubiera sido realmente eficaz, habría cambiado el rumbo de la guerra y Hitler se hubiese convertido en el amo del mundo. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de las Wunderwaffen? ¿Creéis que Alemania habría ganado la Segunda Guerra Mundial de haber contado con algunas de ellas a tiempo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.